dado f de x, igual x al cuarto más y al cuarto, 2x, y, queremos encontrar cualquier extrema relativo. El primer paso es encontrar los puntos críticos, cuáles donde los primeros derivados parciales son iguales a 0 o cualquiera está indefinida. Una vez encontramos los puntos críticos utilizaremos los derivados parciales de segundo orden para determinar el valor de d, utilizando esta fórmula aquí. Entonces basado en el signo de d, y el signo del segundo parcial con respecto a x, podemos determinar si tenemos un punto min, relativo o sigin relativo, en el punto crítico. Empecemos por determinar la primera y segunda orden de derivados parciales. Así que para el primer parcial con respecto a x, diferenciamos con respecto a x tratamiento y como constante, eso nos daría 4x al ser más 0, 2y. Entonces la parcial de f con respecto a y. Diferenciar a respecto a y tratar x como constante. Tenemos 0 y luego 4 a la tercera, y luego, 2x. Para encontrar los números críticos estableceremos igual a 0 y resolver como un sistema. Pero desde que necesitamos los derivados parciales de segundo orden más tarde, vamos adelante y encuentre aquellos ahora mismo. Para encontrar el segundo orden parcial con respecto a x, diferenciemos este derivado parcial con respecto a x otra vez, que nos daría 12x cuadrados. Y entonces para el segundo parcial con respecto a y, diferenciaremos este derivado parcial con respecto a otra vez, que nos daría 4 cuadrados. También necesitamos la mezcla parcial de f con respecto a x. Y entonces si para encontrar este segundo orden parcial diferenciaremos este derivado parcial ahora con respecto a y, que nos daría solo menos 2. Y ahora utilizaremos los primeros pedidos para encontrar los puntos críticos. Establecer esto igual a 0 y resolver como un sistema, es bonito Messi, así que configuré algo de esto antes de tiempo. Así que echemos un vistazo. Así que aquí están los parciales de primer orden iguales a 0. Necesitamos resolver esto como un sistema, por lo que utilizaremos el método de sustitución. Así que decidí resolver esta primera ecuación aquí para ti. Entonces, si solucionamos esto por 2 años, tendríamos 2 años igual 4x cubado. Entonces dividiendo ambos lados por 2 tenemos igual 2x a la tercera. Y ahora vamos a sustituir 2x cubierto para ti en la segunda ecuación aquí. Aquí es donde las cosas comienzan a involucrarse bastante. Realizamos esta sustitución, obtenemos esta ecuación aquí, donde tenemos 4 por 2x al tercer cubado, 2x igual 0. Así que si cubramos 2x al ser, 2 cubed es 8, 8 por 4 es igual a 32. Y entonces x al 3 grados cubo sería x al 9 grados, así tenemos 32x al noveno, 2x igual 0. Hay un factor común de 2x aquí, que podemos factorar. Y ahora para encontrar las coordenadas x de los puntos críticos, queremos encontrar los valores de x que hacen esta ecuación igual a 0. Y eso donde 2x igual 0, o cuando x es 0, o cuando esta cantidad aquí 16x al octavo, 1 igual 0. Así que para los puntos críticos hasta ahora, tendremos uno que tiene una coordinación x de 0. Terminaremos teniendo 2 más. Para encontrar estas dos coordenadas x, tenemos que resolver esta ecuación aquí para x para aislar el término x. Agregaremos 1 a ambos lados y dividir por 16 dándonos otros x al octavo igual 1/16. Pero escribí 16 como 2 al 4, y verás por qué en el próximo paso. Si queremos resolver esto para x y tenemos x al 8, podemos levantar ambos lados de la ecuación al poder de 1 8. Pero cuando hacemos esto, aviso como x puede ser ambos positivo o negativo, porque si levantamos un número negativo al octavo poder, todavía sería positivo. Tenemos que incluir este plus o menos firme aquí. Así que ahora simplificando a la izquierda, solo tenemos x, y a la derecha teníamos más o menos o 1 octavo exactamente solo 1. Pero cuando tenemos 2 al 4 levantado al 1 8 que sería 2 al poder de 4 8 o 2 al 1 2. Que podríamos también escribir como una raíz cuadrada. Así tenemos x igual más o menos 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. Así que aviso como encontramos 2 más coordinaciones x por los 2 puntos críticos restantes. Una coordenada de x sería 1 dividida por la raíz cuadrada 2, la otra sería menos 1 dividida por la raíz cuadrada 2. Y ahora para encontrar estas coordenadas podemos regresar y usar esta ecuación aquí donde, y es igual a 2 por x a la tercera. Usando más 1 dividido por la raíz cuadrada 2, tendríamos igual 2 o 2 1 por 1 dividido por la raíz cuadrada 2 cubierta.
Esto nos daría 2 1x, esto sería 1 2 raíz cuadrada 2. Aviso simplificante, como esto nos da us1 raíz cuadrada 2. Y luego cuando x es menos 1 dividido por la raíz cuadrada 2, la única diferencia es el signo. Así teníamos 2 1x menos 1 2 raíz cuadrada 2. Que nos da solo menos 1 raíz cuadrada 2. Y podemos ver cuando x es 0, y también sería 0. Así que usando estos puntos críticos y los derivados parciales de segundo orden, ahora determinaremos el valor de utilizar esta fórmula aquí, y luego basado en el signo de d, y el signo del parcial de segundo orden, con respecto a x, podemos determinar si tenemos un punto relativo min, max o sin. Y, de nuevo, por tiempo, ya he hecho algunos de los trabajos aquí. Aquí están los segundos partidos de la primera diapositiva. Usando el punto sustituiremos 0 por x, y 0 por y para encontrar el segundo orden de valores derivados parciales. Así que para el segundo parcial con respecto a x, cuando x es 0 aviso como esto es 0. Para el segundo parcial con respecto a y, sustituiremos 0 para y aquí, que también es 0. Así tenemos 0 por 0. La mezcla cuadrado parcial, que es menos 2 cuadrados, y por lo tanto de igual menos 4. Así que el aviso aquí era menos que 0 o negativo. Mirando nuestras notas, ¿qué significa que en el punto tenemos un punto de montaje? Para el próximo punto crítico tenemos un dividido por la raíz cuadrada 2, un dividido por la raíz cuadrada 2. Para el segundo pedido parcial con respecto a x estamos sustituyendo un dividido por la raíz cuadrada 2 aquí para x, que nos da esta cantidad aquí. Y luego porque y es el mismo valor, el segundo orden parcial con respecto a usted es lo mismo. Y, de nuevo, tenemos guión menos 2 cuadrados para la mezcla cuadrada parcial. Bien. Un dividido por raíz cuadrada 2 cuadrado sería 1 2. Así que este 12 por 1 2 o 6, y esto también es 6, así tenemos 6 por 6, 4 que es igual a 32. Así en este caso d es positivo o mayor que 0. El segundo orden parcial con respecto a x también fue positivo, esto fue más 6. Mirando nuestras notas aviso cómo significa que tenemos un mínimo relativo en este punto crítico. Y ahora para este último punto crítico, se verá casi como esto pero ahora las coordenadas son negativas. Pero porque estamos cuadrando esto todavía obtenemos 1 2, así que el 12 por 1 2 o 6, y esto también es 6. 6 por 6 es igual a 36, 4 nos da 32. Así que el resultado es el mismo, d es mayor que 0. El segundo parcial con respecto a x también es positivo, así que tenemos un mínimo relativo en este punto crítico también. Para el último paso queremos encontrar los valores mínimos relativos de la función evaluando la función en estos dos puntos. Y, de nuevo, para ahorrar un tiempo ya he hecho esto. Aquí está. Vamos y evaluemos esto. Si levantamos la raíz cuadrada de 2 a la cuarta potencia, eso sería 2 por 2 o 4. Así que esto nos da 1 4. Esto también es 1 4, y aquí tenemos 2x, esto sería 1 2, 2 por 1 2 igual 1. Bien, 1 4 más 1 4 igual 1 2, 1 2, 1 igual menos 1 2. Ahora por el segundo valor de la función, otra vez, la única diferencia es el signo, pero porque el exponente es incluso, todavía va a ser 1 4 más 1 4 y luego, 1. El resultado es el mismo menos 1 2. Y desde la pregunta nos pidió encontrar cualquier extrema relativo, podemos decir que el mínimo relativo es menos 1 2. En y. Vamos adelante y acabemos mirando esta superficie en 3D. Aquí está.
Si rotamos este aviso alrededor, ¿cómo podemos ver los puntos bajos en la superficie? Así que estos no son solo mínimos relativos, también podemos decir que hay mínimos absolutos o solo mínimos. Espero que hayas encontrado esto útil.